6 retos, 30 fotografías y un ganador. Esto es Come On. ¡Vamos! Cinco segundos, no puedo decir todo lo que soy. Algo que me gustaría cambiar de mi personalidad es que soy muy obsesivo, pero a la vez tampoco me gustaría cambiarlo, así que no la cambiaría. Me gustaría cambiar de mi personalidad, que a lo largo del tiempo me he hecho un poco desconfiado. Ser más constante, eso desde luego. Que soy muy poco constante manteniendo el contacto con la gente. Soy la típica amiga que nunca contesta los WhatsApps, o los contesta en plan de 5 semanas más tarde. La gente me escribe y es que se me hace bola. Y yo sé que a veces puedo ser un poquito irritantemente quejica. Sí, lo reconozco. Pero no tanto como dicen, no tanto. Follower a muerte de los viajes. Qué cosa tan típica, ¿no? La pizza con piña. Hater a muerte de la agresividad y de las personas agresivas. Soy súper hater de los haters. De hecho, es que paso de los haters. Me dan igual, pero soy hater a muerte. Pero os demuestro indiferencia, aunque ahora estoy diciendo esto. Hater a muerte de Jake Paul. Y lo siento. Me da mucho miedo el conformismo, me da miedo llegar a un momento de mi vida en el cual no me gusta donde estoy, pero no tenga fuerzas o ganas de cambiar las cosas. Temo al aburrimiento. Que la gente me falle. No es que lo tema del todo, o sea, me da rabia y lo temo. No me gusta que eso pase. ¿Qué temo? A las arañas. Yo me meto en un bosque, en un jardín o algo y estoy todo el rato horrorizada pensando que me va a salir una serpiente. Tú ves una araña del tamaño de Brasil y no te pasa nada, porque a mí sí. 3 manías que tengo es una, la que más son los olores. O sea, si yo, por ejemplo, siento que puedo estar oliendo mal, me desquicio, me vuelvo loca, estoy todo el rato paranoiada. O tenga alguien que huele mal. Me da mucha pereza los olores. Otra, siempre llevo un Kleenex en el bolsillo izquierdo. Siempre. Siempre tengo que estar en el lado derecho de un coche. Mi mayor manía es que reviso las cosas 20 veces y siempre me quedo en tranquilo. Me cronometro cuando trabajo para poder saber cuánto tiempo empleo en cada una de las tareas y después al final de mes ver cómo poder mejorar mi productividad. Mis estadísticas de persona loca. 3 cosas en las que me salgo. Me salgo de la línea cuando tengo que colorear. No puedo ser un flipado, pero la fotografía creo que se me da bastante bien. Productividad. Soy muy perfeccionista, bastante analítico y muy sigiloso. Y me salgo y me saldré en este programa haciendo fotos. Ganadera. Flores para la alba. De todos mis oponentes mataría al señor Z. Le veo con altas posibilidades de ganar. ¡Bang! Y tendría un desliz con Amanda Miller. Muy bella. ¡Bang! Me casaría con Alba, porque creo que es una buena apuesta para la vida en pareja. Me parece muy feliz, muy fiel. Because I need you, baby, and I don't wanna miss a thing. No. Ya está, ¿eh? Ya está. Hasta luego. Estamos aquí en Pitis. Nos encontramos en Pitis, ciudad de vacaciones. No hay nada, absolutamente nada. Estaba pensando yo en buscar como un montecillo alto para poder representar en 2 figuras una parte muy profunda de la conciencia humana que son el bien y el mal, con un ángel y un demonio. No hay nada mejor que un buen teléfono para hacer una foto. Bueno, sí, hay una reflex. Una reflex puede ser mucho mejor para hacer una foto, no lo había pensado. ¿No se oye mucho la policía? No tenemos trípode. Pero a falta de pan, bueno, son tortas. Así que vamos a improvisar aquí en Brico Come On. Vamos allá. ¿Pero me quieres coger la mano que te la llevo tendiendo media hora? Pero si lo que te estoy pidiendo es un mechero, ¿qué me estás contando? Mira, tío, que yo paso de ti. Escúchame, esto que veis aquí, esto es arte. No cualquiera puede calibrar piedras, ¿eh? No es fácil. Otro episodio más aquí en Brico Come On de cómo
Con poco se puede hacer mucho. Lo que quiero es reflejar con un plano directo de una foto que podéis ver vosotros en Instagram, pero conmigo detrás de esa foto. O sea, como algo metafórico, un sentido metafórico, justo en plan que detrás de esa foto hay algo más, que soy yo, la Alba real, la que no conocéis del todo. Valorar el esfuerzo de hacerte un autorretrato con un temporizador sin ver exactamente el espacio y lugar en el que te tienes que colocar y que tienes que colocar esta foto complicada con su margen de pelo y todo así clavada. Vais a flipar. Señores del jurado, creo que me merezco unos 3 puntos por lo menos y que valoréis mi trabajo, por favor. Yo hago lo mismo con el vuestro. Gracias. He buscado un sitio simétrico con espejos y voy a llevar 2 cámaras. Con una foto voy a simular que me estoy haciendo una foto en el espejo y con la otra voy a hacer una foto de la foto, la metafoto. Hay poca luz, así que hay que apresurarse. No es de mis mejores fotos, pero para hashtag está bien, porque el hashtag era mí y creo que cumple con lo que se pide, así que me gusta. Eso sí, los cristales están súper sucios, no sé por qué no los lavan, pero, joder, limpiarlos un poco pues estaría bien. Voy a hacer un autorretrato y está inspirado en mí mismo, pero en lo que somos nosotros mismos con el paso del tiempo y qué personas nos han influido. En este caso, la persona que más me ha influido en mi vida es mi madre. Entonces, he cogido como pequeños fragmentos de la cara de mi madre, que son parte representativa de ella, y lo voy a sobreponer encima de mí. ¡Un besito, mamá! Un buen striptease para preparar un buen set de fotografía. Lo importante es sentirte sexy, y más cuando te vas a hacer un autorretrato, chicos. Mirad. Casco, coño. Todo genial, todo magnífico, todo maravilloso. Y ya nos podemos... Pensaba que esto era la cámara. Y ya... Amigo, y ya podemos empezar a hacer la magia. Sonidos de ultratumba. Hoy en la Cámara del Misterio. El futuro infernal. Chicos, se puede fusionar ser un payaso con ser un fotógrafo. No pasa nada. Esta es la puta foto más difícil que he hecho de todas, chaval. O sea, pensaba que iba a ser la más fácil, pero tienes que estar cerca de esto, sin poder respirar, manteniendo como ves en el móvil. Que el ángulo al final es todo lo contrario a lo que estás viendo y mueves la cabeza al revés. Porque si respiras, también lo que he dicho antes, si respiras se empaña todo. O sea, entonces estoy así en plan... Me vuelvo pero de punta porque la he conseguido hacer, tío. Gente de Place, ¿habéis visto el proceso de esta maravillosa foto? Creo que me merezco ese voto, ese super like que dejéis ahí y que comentéis también qué os ha parecido lo más difícil de esta fotografía. Y nada, y me ponéis corazoncitos. Aprovechando que se trata pues, de eso, de un autorretrato y de que tengo que hablar de mí misma, pues me gusta mucho esta frase que dijo Dalí, creo que se la dijo a Maruja Mayo, que decía mitad mujer, mitad marisco, ¿no? Hablando como del surrealismo y de la identidad torcida, de la identidad como deformada. Y es un poquito lo que intento representar. Es un mí, es un yo, es un autorretrato, pero también quiero mostrar un poquito pues, de este surrealismo que tengo dentro, I guess. Pues lo que yo tenía pensado en un principio es un rollo como mucho más simple, ¿no? Más básico. Yo creo que voy a tirar más bien por aquí, porque es que me gusta más en esta foto, que sea como más básica. Vale. Creo que ya lo tengo. Yo creo que ya lo tengo y además estoy muy contenta con esta foto.
Por los 3 puntos. Yo me siento representada en estas fotos y si es el hashtag me y yo me siento representada, pues entonces está perfecto. Hola a todos, espero que os haya gustado mucho mi fotografía y que me deis todos los puntos posibles, todos los likes y comentarios que tengáis en la recámara en la foto del Instagram de Place. ¿Cómo? Este hashtag, este programa es como el que más me está costando, ¿no? Que estando en un cuarto programa, que estamos ya tan cerca de la final, y donde se supone que el nivel de exigencia es mayor, podría ser como un primer programa, ¿no? Podría decir que solo me gusta una. Además, el tema yo es muy interesante Claro. de trabajar, ¿no? Y a mí esta, por ejemplo, me lleva a algo como de burka o como de algo Sí, árabe. a mí no sé también por me qué. pasa. Porque es muy oscura. Me recuerda como a los retos estos que había del Sleep Face, que cogías una portada de un disco y demás, pero es como demasiado normal, o sea, Que realmente casa- podría no pasar nada. Casa muy bien su pelo real con el pelo de la foto. Es que hace unas ediciones un poco aberrantes, ¿no? Son como ultra saturadas, le meten unas texturas que quizá no sean necesarias. He estado en el infierno y he estado en el cielo, las dos cosas. Ahora me encuentro en el purgatorio, pero solo os pido vuestro voto. Mira que yo no había visto el concepto de cielo e infierno. Y a ver, realmente Su edición, me ¿no? mata en la edición. O sea, es que me cuesta mirarla. Yo le voy entendiendo cada vez más. A mí así de entrada la que me atrae es aquella, así como foto, ¿no? Sí, estéticamente me parece bonita la de Marna. Me recuerda bastante a una foto que tengo yo. Igual. Bueno, pero también es normal coincidir, ¿no? Bueno, creo que no es coincidencia, ¿no? En algunos otros he coincidido yo con alguna foto mía también. Luego me encanta esa lucecita que marca la mandíbula, como muy cubista, ¿no? Es muy él, ¿no? Muy arquitectónico y muy simétrico de todo, pero no sé si la Sí. foto está bien resuelta, ¿verdad? Tampoco me dice mucho, sí, bueno, claro, está equilibrada, pero porque es algo simétrico, no puede no estar equilibrado, ¿no? Lo primero es como que es una foto muy de DNI. Y si luego en el elevator vemos que los trozos son de su madre, entonces ya me parece maravilloso. Hola, miembros del jurado, ¿qué tal estáis? Esos recortes que están sobrepuestos en mi cara son parte de mi madre y es lo que me ha hecho a mí, mi madre. Creo que esta foto se merece una buena puntuación. Gracias y un saludo. Hasta luego. Yo no tengo más que decir, es que es mi favorita de lejos. ¿Cómo? Y el tercer puesto es para Alba Paul. La luz es realmente muy bonita. El blanco y negro le da mucha fuerza. Felicidades, Alba, te llevas un punto. Y el segundo puesto es para Amarna Miller, con esta fotografía, que hemos considerado que es un icono para el hashtag Me. Y creo que un artista, cuando hace referencias al arte y consigue hacer algo más, es muy importante. Enhorabuena, Amarna, te llevas 2 puntos. Y la foto ganadora es la del señor Z. Hemos elegido esta fotografía, ante todo por su originalidad, por la fuerza que tiene. Enhorabuena, señor Z, te llevas 3 puntos y que viva tu madre. Si queréis ganar, debéis dominar el próximo hashtag, my friends. Estáis a 2 programas de ser ganadores. Esforzaos más. ¿Estáis preparados? ¡Aú! ¿Cómo? Gracias, seguimos acumulando puntos. ¡Vamos ya! ¡Y sí que me ha gustado! Muchas gracias, chicos. Estos 3 puntos se lo digo a mi madre, que ha sido la generadora de mi cuerpo, de mí mismo. No sé, que decida la gente. ¿Qué queréis que os diga? Y gracias, mamá, por haber tenido un hijo tan guapo. La verdad es que si me tengo que conformar con un punto, pues me conformaré. Pero vaya cucurucho de caca. Pero lo importante es participar, chicos. No voy a mentir, esto ha sido una tortura, muy bien no lo he pasado. Exijo revisión de notas. Es que ahora que lo pienso, pues no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo y abandono este programa.